Bien, buenas tardes compañeros, profesor, buenas tardes. En esta última clase de nuestra asignatura de historia voy a proceder a exponerles desde mi visión este mecanismo del uso de las fuentes primarias y secundarias en el tema histórico. El tema que yo he elegido es sobre el periodo de gobierno, no en su totalidad, sino el último periodo de gobierno de Gabriel García Moreno en el siglo XIX, aquí en Ecuador. Entonces yo he propuesto el tema, ¿no? El conservador García Moreno, como lo sabemos obvio, de esa tendencia fue el presidente. Y la pregunta es, ¿cuál fue la situación coyuntural, digamos, la coyuntura del momento, ¿no? Del país? Y entonces de allí también, ¿qué pensamientos en crítica o en simpatía o afinidad hacia el presidente de esa época existió? ¿Por qué yo he planteado esto de esta situación? Bueno, primero aquí un contexto, ¿no? El conservadurismo significa esa tendencia a preservar tradiciones, a permitir enfocarse en el catolicismo de la época, ese potencial del gobierno estaba en la iglesia, contra la oposición del liberalismo, ese pensamiento liberal, ¿no? Esa libertad de prensa, de comercio, que entonces era aplacada por el gobierno de ese tiempo. ¿Ya? En estos dos periodos presidenciales, el cual iba por un tercero el presidente, pero fue asesinado. Entonces yo estoy abordando más el segundo del 1869 al 75. Temas polémicos como el concordato firmado con el Vaticano, entre quienes estuvo aquí la cúpula de la iglesia de Quito, el arzobispado, fue enviado a Roma a cerrar el trato para esta tendencia, ¿no? de este acuerdo con el Vaticano, esta total afinidad de la iglesia ecuatoriana con el gobierno de García Moreno. También como otro antecedente podría ser la Constitución de 1869, que se la llamó la Carta Negra, una constitución que entre sus dimensiones, entre sus artículos, pues nombraba el tema de que la educación debe ser obligatoria para todos, entre algunos de esos temas, pero que también fue totalmente criticada. Y pues el 6 de agosto de 1875 el presidente es asesinado a los pies del Palacio de Gobierno por un opositor liberal. Este es un contexto de la coyuntura del país en ese momento. He aquí el uso de las fuentes primarias. ¿Qué es lo que sucede? En la realidad, dentro del Archivo Nacional o archivos de presidencia o dentro de alguno de los conventos de la ciudad, deben estar los documentos reales o manuscritos reales del presidente. En este caso, por el tema de tiempo, he buscado a profundidad dentro de la web, dentro de los textos o dentro de repositorios de universidades para poder encontrar y hacer uso. El uso de las fuentes primarias es el trabajo del archivador, pero también es el trabajo del historiador. Y mientras más uno está profundizando en ello, se siguen como desplegando, siguen abriéndose más y más hondo y se puede seguir encontrando. Entonces he tratado de delimitar de alguna manera esto. Como pueden ver aquí a su lado izquierdo, digamos, la fuente primaria del momento es de el político Juan Lumera, en ese mismo tiempo de 1875, quien pues escribió una especie como de lirismos o de poesías dedicadas ya al presidente fallecido, quien también, Juan Lumera, es el nombre en mi documento escrito como una de mis fuentes primarias, porque él en el mismo tiempo recopiló los discursos, las actas, las conferencias o los discursos en el Congreso por parte del presidente. En el documento que pude encontrar de Juan Lumera se puede ver no solamente la transcripción del momento, sino también algunos apartados a puño del presidente entonces sobre su discurso, su criterio contra los opositores liberales. Entonces esa es una de mis fuentes primarias. Como pueden ver a su lado derecho de la pantalla, este discurso fúnebre ya no fue de 1865, fue después de algunos años, pero a lo que hago referencia es que
¿Por qué hago referencia al discurso fúnebre por uno de los clérigos del momento? Es que entre los personajes que yo pude conectar como fuentes primarias estuvo representantes del clero en ese entonces. Entre ellos, este discurso que ustedes ven aquí es a favor del presidente 8 años después de su muerte. Pero existió, nombro yo en mi documento escrito, un fragmento del discurso del historiador y el monseñor en 1875 mismo, González Suárez, quien él en su discurso es explícito y dice que sí, el clero apoyó el conservadurismo de García Moreno, pero él en persona nunca se afilió al partido y él en representación de su gente no apoyó al presidente porque él se dio cuenta del fraude procesal, de la persecución y de todo lo que existía en ese momento. Entonces, pongo aquí un documento por parte de un pensador, de un erudito y por parte del clero, para que vean cómo dividí yo mi trabajo. Lo dividí de dos maneras. Gente a favor, digamos, personajes históricos a favor y personajes históricos contrarios al régimen. Entonces, aquí pueden ver la parte del clero y la parte del pensamiento. Como les decía, aquí a su lado izquierdo pueden ver el documento recopilado por Juan Lumera, en el que está ahí transcrito los discursos del presidente en ese mismo momento. A su lado derecho ustedes pueden ver un fragmento de un documento que sería totalmente una fuente primaria, la Constitución de 1869, la llamada Carta Negra. Pues bien, es un documento de unas 30 páginas y como ustedes pueden ver, aquí está la fecha, 11 de agosto de 1869, con la firma del presidente. Entonces, una constitución que tuvo mucha polémica y mucha oposición. Entonces, este es otro documento de los que he expuesto aquí, están también descritos en mi trabajo escrito. He nombrado también a más de quienes ya ustedes vieron como simpatizantes, opositores, al opositor principal, el personaje histórico del país, el periodista, pensador y escritor Juan Montalvo, quien en su exilio en Francia, en 1868, escribió este texto, El Cosmopolita, totalmente una fuente primaria para mí, porque desde aquí, un documento que se divide en 6 tomos, manifiesta esa oposición acérrima, esa visión del liberalismo contrario al conservadurismo del presidente Gabriel García Moreno, atacándolo en sus documentos. Una serie de retahílas y una manera sátira de polemizar sobre el gobierno en la situación coyuntural de 1868. Entonces, aquí les nombro otra fuente primaria. Entonces, bien, pasando ya un poco más del uso de la fuente primaria, puedo nombrarles también contexto de la situación coyuntural del momento del país en ese entonces, en que hubo clérigos como José Checa e Ignacio Ordóñez, quien fue enviado al Vaticano para realizar la firma del concordato, y José Checa, quien respaldaba al presidente hasta el final, quien también tuvo cargos en el gobierno.